En nuestra emisión trasciende que presidenta del Poder Judicial consuma zarpazo a Sala Constitucional y respeta orden de precedencia y da titularidad al liberal Wagner Vallecillo. Estrategia de Libre para debilitar democracia se centra en 3 focos: control de Sala Constitucional, limitar funciones a los militares, cerrar partidos políticos, advierten opositores. Manuel Zelaya cuestiona iniciativa de Barrios, dice que no fue conocida por él ni la presidenta. Y Barrios responde: no tengo que pedir permiso para presentar proyectos al Congreso. Corte Suprema de Justicia debe respetar la ley y Estados Unidos sigue esperando elección de fiscal general y adjunto en propiedad, recuerda embajadora Dogu. Defensor público de Hernández vuelve a pedir más tiempo y este viernes se define en audiencia cerrada el tema de la desclasificación de información. Rixi Moncada acepta que llegada de la Sisi no será pronto porque acuerdos no se logran de la noche a la mañana. Pide a UFERCO y al Poder Judicial trabajar en casos de impacto. Honduras sigue en picada en su democracia, según The Economist, al destacar el mayor retroceso en últimos años. Capturan padre que abusaba sexualmente de sus hijas menores y las subía a una red de pornografía infantil. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 15 de febrero. 15 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan postpago de $21.99 con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. Hemos tenido tiempo para procesar esta información en los titulares de Telenoticias. Hace 15 a 20 minutos nos ha llegado esta versión que esta noche se ha consumado el zarpazo judicial, firmado y sellado el acuerdo entre magistrados del Libre en la Sala Constitucional. Los magistrados, saltándose la ley interior de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional, que establecen la precedencia para presidente y coordinadores de sala. El acuerdo establece que la Sala Constitucional tendrá como presidente al magistrado Wagner Vallecillo, en sustitución de Sonia Marlina Dubón, quien tiene la venia de su partido Libre, Partido Liberal o de su máxima autoridad. Nos referimos al presidente del Central Ejecutivo. Y miren ustedes lo que nos está llegando en este momento, porque estamos procesando inclusive la información aquí en vivo, en tiempo real. Los magistrados de Libre hacen lo mismo en la Sala Civil. Le corresponde coordinar a la magistrada Rubenia Galeano, afín al Partido Libertad y Refundación. Pero en ese acuerdo se saltan la precedencia y le dan la coordinación a la magistrada Gaudí Bustío, afín al Partido Nacional. Adelantamos que según fuentes en el Poder Judicial, esta magistrada rechazará la coordinación porque le corresponde hasta el 27 de febrero de 2025. Las otras salas, penal y laboral, contencioso, administrativo, sí tendrán la coordinación como quedó establecido en el Pleno Administrativo del 27 de febrero de 2023. O sea que en la Sala Constitucional, se ha consumado el zarpazo. Según el orden de precedencia, le correspondía la presidencia de la sala a el magistrado afín al Partido Nacional, Luis Fernando Padilla. Pero hoy ya con el acuerdo firmado y sellado, el magistrado Wagner Vallecillo presidirá la Sala
Constitucional. Aquí se saltaron el orden de precedencia. Y lo que me llama la atención, porque es lo que estoy recibiendo en tiempo real ahora mismo, es que para taparle el ojo al macho, los magistrados de libre hacen lo mismo en la sala civil. Aquí le correspondía coordinar a la magistrada Rubenia Galeano, afín a libre, pero en el acuerdo se saltan el orden de precedencia y le dan la coordinación a la magistrada Gaudy Bustillo. Es decir, si en la constitucional le tocaba al magistrado Luis Fernando Padilla presidir esa sala, se saltaron el orden de precedencia y se la cedieron a un magistrado afín al Partido Liberal como es Wagner Vallecillo. Entonces, para compensar, en la sala civil le correspondía Rubenia Galeano. a Rubenia Galeano, a la magistrada Rubenia Galeano, coordinar, porque ahí no es presidencia, coordinar la sala de lo civil, pero se la cedieron a la magistrada Gaudy Bustillo. No digo la magistrada nacionalista, porque hasta penoso y sin cultura democrática suena el decir la magistrada de Libre, la magistrada del Partido Nacional, el magistrado del Partido Liberal, pero así es nuestra democracia, Pues ahí le correspondía a la magistrada Rubenia Galeano y dijeron, no, como nos saltamos el orden de precedencia en la sala constitucional y no se la cedimos al magistrado Luis Fernando Padilla, sino a un liberal, a Wagner Vallecillo, entonces compensémoslo. Aquí no se la cedamos a una de las nuestras, Rubenia Galeano, sino que démosela a una afín al Partido Nacional. ¿A quién dijimos? A Gaudy Bustillo. Pero entiendo, según la información que estamos recibiendo ahora mismo, estoy improvisando porque los datos nos están llegando de fuentes fidedignas que esta rechazará coordinar esa sala de lo civil. Quizá es una sonrisa de nerviosismo, no es ironía, de nerviosismo por nuestra democracia, por nuestro Estado de Derecho, por nuestra pobre institucionalidad. 6 magistrados de Libre, más Milton Jiménez Puerto del Partido Liberal. Qué bueno, ya sabemos que... ¿Qué quieren decir? Que Milton se ha sumado a esa firma, sellado y firmado, para saltarse el orden de precedencia en la sala constitucional y en la sala civil. El acuerdo solo lo firma la magistrada presidente. En un comunicado lo firman los 6 magistrados de Libre más Milton Puerto del Partido Liberal. El comunicado lo firman 6 magistrados. Y el acuerdo solo la magistrada presidente. Sí, es que así quedaron conformadas las salas el 17 de febrero del año anterior, por orden de precedencia. Miren, la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda presidiría la sala constitucional. Y el 17 tendría que cederle la presidencia a su segundo, en ese orden de precedencia, a Luis Fernando Padilla Castellanos, pero se saltaron ese orden y han colocado, esto se va a consumar ya mañana, se va a oficializar mañana en pleno, optaron por colocar a Wagner Vallecillo Paredes. En la sala civil la coordinaba Milton Danilo Jiménez Puerto. Le tocaba la coordinación para este año a Rubenia Esperanza Galeano, pero tratando de compensar lo que se hizo en la constitucional, le ceden la coordinación a Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, que entendemos, según la información que tenemos, no aceptará esa coordinación. En las otras salas, en la penal y en la laboral, pues ahí se han respetado el orden de precedencia. La va a coordinar la sala penal Nelson Danilo Mairena, después que
El año 2023 la coordinó Walter Raúl Miranda Sabio y en la laboral la va a coordinar Ami Belinda Ochoa Medrano, después que la coordinó Roy Pineda Castro. Así están las cosas en el Poder Judicial. Tendremos más detalles en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Les anticipo que la próxima noticia, y está relacionado con todo esto que ocurre en Honduras, que ahí respetamos las leyes, no obstante que la Presidenta de la Corte prometió respetar la Constitución y sus leyes. ¿Se acuerdan aquel famoso mensaje en X donde tildó de libelo un documento que leímos en este noticiero y en Frente a Frente, que prometió que se iba a respetar la ley? Pues aquí están los resultados, aquí están los resultados. Por eso, Centroamérica retrocede en su democracia y Honduras también, según The Economist. Ya tendrán ustedes los detalles de esta información. Antes terminamos con la noticia del día, que fue la situación que se ha planteado en la Corte Suprema de Justicia. Me dice la producción que ya la terminamos. Bueno, vamos entonces con este informe de este diario, The Economist. Este jueves se divulgó el informe sobre el índice de democracia a nivel global y regional por el influyente medio The Economist a través de su unidad Economist Intelligence, donde destaca que en Centroamérica se intensifica el retroceso democrático con una caída muy pronunciada, calificándola como una de las regiones menos democráticas con un puntaje promedio de 5.27 contra el promedio regional latinoamericano, que es de 5.68. Honduras alcanzó su nivel más bajo con un puntaje de 5 de 10, que es el ranking de medición, y se mantiene como un país con una democracia híbrida, es decir, cómo puede dar el salto a un país en democracia plena como Costa Rica o gira hacia un país autoritario como Nicaragua. El informe también dice que Centroamérica tiene el país más autoritario en América Latina, con Nicaragua, y la segunda democracia más fuerte de la región, que recae en Costa Rica. Destaca el informe que la caída del puntaje general en Centroamérica fue impulsado por el desplome en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, pero el caso más emblemático se dio en El Salvador, cuyo índice de puntuación disminuyó por 4 años consecutivos debido al gobierno autoritario del presidente Nayib Bukele. Pese a ser muy popular, mantiene un control de todas las instituciones con amenazas a la libertad de prensa. The Economist clasifica a los países con democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario, que se alcanza con una puntuación de 4 de 10. Así que Honduras alcanzó su nivel más bajo con un puntaje de 5.0 de 10, que es el ranking de medición, y se mantiene como un país con una democracia híbrida, es decir, como puede dar el salto a un país en democracia plena como Costa Rica o gira hacia un país autoritario como Nicaragua. Pero todas estas cosas que se deciden al margen de la ley contribuyen justamente a que estemos clasificados así en esos rankings, sin mucha cultura democrática y sin mucho Estado de Derecho. Centroamérica y Honduras no es la excepción, retroceden en su democracia. El descenso sin paracaídas de la democracia en Honduras en los últimos años, según el índice de 2023 divulgado este jueves, lo coloca con una puntuación de 5.0 de 10, el nivel más bajo que ha tenido el país. Preocupante porque nos demuestra de que la democracia en Honduras tiene que ver mucho con el manejo del conflicto y cómo el conflicto ha venido a contribuir al autoritarismo, pero también cómo el autoritarismo ha generado más conflicto. Y ese es creo que el gran reto que tiene Honduras en estos momentos, ¿no? El conflicto a través de diferentes manifestaciones, no solamente la violencia, la polarización, la falta de acuerdos en el Congreso Nacional. El informe de The Economist evalúa a los países en varias áreas: el proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Un país puede ser clasificado con democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y régimen autoritario. Honduras pasó de democracia defectuosa a régimen híbrido en el 2010 por el golpe de Estado, y su retroceso democrático no se ha podido revertir. Consiste básicamente en que es un país donde hay elecciones, pero que tienen irregularidades importantes, donde el Poder Judicial no es independiente, donde se
acosa a la sociedad civil, donde no hay suficiente libertad de prensa. Lo preocupante en este caso es que Honduras alcanza su puntuación más baja histórica para el índice de la democracia, que en parte obviamente hay responsabilidad en este gobierno, pero también responde a desafíos que son estructurales y que históricamente no se han abordado en el país. La preocupación para los analistas es que si no se revierte el debilitamiento de la democracia, se llegue a un régimen autoritario. Por eso es importante un fortalecimiento de las instituciones democráticas con reformas electorales que garanticen instituciones fuertes. Por eso insistimos en que las instituciones democráticas deben fortalecerse, debe trabajarse fuertemente en reformas político-electorales que vengan a garantizar que Honduras está creando instituciones fuertes y está tratando de revertir todo esto que se produjo hace muchos años. Nos encontramos en el nivel más bajo. En Centroamérica, Honduras se ubica a la par de Guatemala y El Salvador, mientras Nicaragua es el país más autoritario y Costa Rica el más democrático. En este momento se produce una importante noticia, sobre todo para el sector magisterial, porque se está anunciando el porcentaje del ajuste salarial a los maestros. Mario Landa, adelante en Casa de Gobierno. Buenas noches, Renato, buenas noches, Cristina, buenas noches a todo Honduras. En este momento hay una conferencia de prensa por parte de las autoridades de educación y la Federación de Organizaciones Magisteriales. Prácticamente se ha confirmado este incremento salarial a los docentes. En este momento no sé si podemos escuchar al ministro Esponda, que nos va a dar estos datos en este momento para transmitirlo a la población en este momento. Escuchamos al ministro Esponda, Renato, con estos datos. Esta rueda de prensa señalando los valores de la movilidad en este modesto ajuste salarial que ha hecho la presidenta Xiomara Castro a todo el Magisterio Nacional, beneficiando a más de 65,000 docentes. El nuevo valor que se le aumenta al sueldo base son 1.300 lempiras. 300 lempiras a la calificación académica, 100 lempiras a cada quinquenio y a cada trienio asignado a los docentes, 100 lempiras al colateral de frontera y 100 lempiras a los cargos administrativos. Con este reajuste salarial que hemos pactado el Gobierno de la República y la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, en menos de 3 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se han movido todos los colaterales que establece el Estatuto del Docente. Esto representa un hito histórico para nuestro país que la presidenta Castro ha hecho realidad. Después de más de 2 décadas de tener congelados los colaterales, en menos de estos 3 años de gobierno hemos logrado mover todos los colaterales contemplados en el Estatuto del Docente y hacerle justicia a nuestros compañeros que llevan la mayor carga en el centro educativo, que son los directivos docentes. Importante recordar que el reajuste salarial es retroactivo a partir de enero. Es decir, que el mes de enero y el mes de febrero se pagará de manera retroactiva. Muchísimas gracias. ¡El Magisterio Unido! Bien, las palabras del secretario Daniel Esponda cuando se ha anunciado, se ha oficializado este incremento salarial al sueldo base de los maestros por 1.300 lempiras, Renato. En este momento ya se retiran las autoridades de la educación y también de la Federación de Organizaciones Magisteriales. 1.300 lempiras de incremento al sueldo base, 300 lempiras a la calificación académica, 100 por cada quinquenio, 100 por zonaje, y también estos son los colaterales que se han anunciado esta noche aquí en Casa Presidencial, Renato. 1.300 lempiras, incremento al sueldo base, más los colaterales, zonaje, calificación académica y también cargos directivos no está contemplado, pero sí calificación académica, quinquenios y zonaje. Voy con usted al estudio, Renato, cualquier consulta estamos disponibles. Con todas estas variables o colaterales suman más de 2.000, Mario, porque la expectativa era que el ajuste salarial, solo el ajuste salarial iba a estar arriba de los 2.000 lempiras. Eso manejaba la Federación de Organizaciones Magisteriales, bien, que el sueldo base podría ser de 2.000 lempiras. Sin embargo, Renato, porque hay maestros que tienen 8 quinquenios, 5 quinquenios, por cada quinquenio son 100 lempiras. Por la calificación académica son 300 lempiras. Ahí va sumando. Y también por el zonaje son otros 100 lempiras. Así sucesivamente se suman todos los colaterales y hay algunos incrementos que podrían ser de hasta 2.500, 2.000, 1.800, 1.500 lempiras. Es decir, usted es maestro,
No cae mal este dinerito, ¿verdad? No le viene mal a nadie, ¿verdad? No le viene mal a nadie. Sí, un incremento salarial, Renato, cae bien. Se esperaba, como le digo, había una expectativa de 2.000 lempiras a la base, pero 1.300 más, sumando los colaterales, algunos van a tener un salario de 2.000, un incremento de 2.500 lempiras, otros 1.500, 1.800, dependiendo de los colaterales, Renato. Bueno, yo pensé que usted, antes de haberse graduado de licenciado en periodismo en la Universidad Autónoma, se graduó de maestro. ¿De qué se graduó usted? No, bachiller, Renato. Ah, muy bien. Muchas gracias, Marito. Sí. Me imagino que sí, que hay el amigo que me dice profesor, pero... Esta información ha llegado muy bien a los maestros. Mi padre es maestro. Ah, muy bien. Y a los familiares de los maestros. Claro. Además, es lo que puede dar el país, porque el país no es rico para hacer unos ajustes mejores. Pero qué bien. Los ajustes deben ser coherentes con los ingresos que tiene el país, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa comercial. Les anunciamos que cuando retornemos de ella tendremos al periodista Cristian Morazán. Ahí lo vemos a Cristian. Ya un poquito molesto, Cristian, como Renato me tiene 15, 20 minutos aquí de pie en Nueva York con este frío, dice. Pero mira, toda la información que ha surgido en las últimas horas. Tú que sos periodista y de los buenos que te gustan las últimas horas, ya sabes por qué te tenemos ahí de pie unos 15 minutos. Pero vendremos contigo después de la pausa comercial y además el diputado Ramón Barrios desafía al coordinador de Libre, Manuel Zelaya. Dice que no tiene por qué pedirle permiso a Mel para presentar esa iniciativa de quitarle a las Fuerzas Armadas de un artículo constitucional el mandato de ser garantes en la alternabilidad del ejercicio de la presidencia de la República. Atentos. Bueno, la ex primera dama Ana García de Hernández, en su cuenta de ex, dice que el abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández, Renato Stavil, le solicita por tercera vez al juez Kevin Castel un aplazamiento de 90 a 180 días para el inicio del juicio y poder brindar asistencia legal efectiva en estas circunstancias. Algunas de las razones que describe para fundamentar su petición, y ahí vienen, ¿cuántas razones, Cristina? Estamos viendo aquí el documento oficial. Tres razones aquí en su cuenta de ex, pero en el documento es más amplio, sí. Sí, una de las razones, Juan Orlando es la persona en mejor posición para señalar inconsistencias e inexactitudes en el descubrimiento. No, la primera. A Juan Orlando hasta el viernes 9 de febrero se le proporcionó la computadora para revisar el material del descubrimiento que todavía sigue entregando tardíamente la Fiscalía. El expresidente quiere que alguna de la información desclasificada se le permita a su defensa hacerla pública para sustentar justamente su defensa en el juicio, pero aparentemente tiene problemas para encontrar la posibilidad de utilizar información desclasificada porque alguna de ella es importante para la seguridad del Estado estadounidense. Otra razón que dice es que Juan Orlando es la persona en mejor posición para señalar inconsistencias e inexactitudes en el descubrimiento y orientar el asesoramiento a las líneas de investigación. Una tercera... Es que también explica el abogado Stavil, ayer 14 de febrero el gobierno produjo otros 40 informes redactados y no clasificados, marcados sensible, con un total de 540 páginas. Si bien no lo he leído todo, los pocos informes que tengo y he mirado parece ser material para la defensa, debido a que estos documentos están marcados como confidenciales. Ahí está el problema para el expresidente de Honduras, Cristian Morazán, nuestro enviado especial junto a Xiomara Orellana y Oscar Estrada, está esta noche ahí en Nueva York para darnos más detalles. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Este es el resultado de esta audiencia CIPA que se desarrolló en este intervalo que ha solicitado la Fiscalía y la Defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, que hoy llega a su fin. Mañana a las 3 de la tarde estamos a la espera de esta conferencia de Estado donde el juez Kevin Castel va a tomar una decisión si acepta o no
esta petición de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Si llegaron a un acuerdo, tanto la Fiscalía de los Estados Unidos y la defensa del expresidente, para que estas pruebas en poder del expresidente Juan Orlando Hernández puedan ser presentadas en el inicio de juicio que todos esperamos que se lleve a cabo este próximo martes. De lo contrario, bueno, vamos a esperar cuál es la decisión del juez Kevin Castell. Hoy hemos estado durante todo el día en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y en efecto, como lo adelantaba Renato, el documento oficial a la cual tuvimos acceso es esta petición nuevamente de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para que se aplace esta fecha del próximo martes y pueda darle más tiempo para revisar esta cantidad de información clasificada que está en poder de la Fiscalía de los Estados Unidos. La fecha clave es mañana a las 3 de la tarde, hora de Nueva York. Vamos a saber si el juez Kevin Castell les da esta ampliación de la fecha para el inicio del juicio o si comenzamos este próximo martes, independientemente de todas estas pruebas a las que quiere presentar el expresidente Juan Orlando Hernández. Entre ellas está algunas operaciones que se desarrollaron aquí, en territorio hondureño por parte de la DEA, la CIA, el FBI, el Comando Sur de los Estados Unidos y algunas conversaciones que tuvo el expresidente desde que fue presidente del Congreso Nacional con altos funcionarios como por ejemplo el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, entre otros en el tema de lucha contra el narcotráfico. Repetimos, mañana es el día clave, 3 de la tarde, hora de Nueva York, 2 de la tarde, hora de Honduras. Vamos a conocer cuál es la decisión del juez Kevin Castell, si admite o no estas pruebas que pide la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández que sean presentado en juicio. Renato, Cristina. Y también su respuesta sobre la solicitud para posponer el juicio por 90 o 180 días. Así es. Así es. Mañana también él va a dar esta respuesta o en las próximas horas a través de una carta oficial. El departamento de prensa de HRN y noticieros de la Corporación Televidente tenemos acceso a este sistema y también a todo lo que ellos publican en la Corte del Distrito Sur. Y nosotros en cualquier momento informamos de la decisión que tome el juez Kevin Castell, Renato. Muchas gracias al periodista Cristian Morazán, que junto a Xiomara Orellana y Óscar Estrada cubren para Emisoras Unidas, para Televicentro y para tunota.com este proceso judicial contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. A propósito de la familia Hernández, Cristina. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Distrito en Nueva York denegó los recursos de apelación interpuesta por la defensa de Tony Hernández y del empresario Giovanni Fuentes Ramírez, ambos condenados a cadena perpetua por el juez Kevin Castell por los delitos de tráfico de droga. La resolución deja en firme la cadena perpetua para ambos. Según la comunicación de la Corte, tras la debida consideración por la presente, se ordena sentenciado y decretado que las sentencias del Tribunal del Distrito son afirmadas, dice la resolución judicial dictada por los jueces. El fallo también indica que en estas apelaciones consolidadas, los demandados Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuentes Ramírez apelaron la sentencia del juez Kevin Castell del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que los condena tras un juicio conjurado por su papel en una conspiración a gran escala para traficar cocaína desde Honduras a Estados Unidos. A cadena perpetua más 30 años le cayeron. Esa fue la condena para el hermano del expresidente Hernández. Por otra parte, el hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, acusado por los supuestos delitos de conspiración para cometer lavado de activos, entre otros delitos de corrupción, y solicitado en extradición por una corte del estado de la Florida, se allanó este jueves de los cargos imputados y será extraditado a ese país en vista que no hará ninguna apelación. Tengo que informarles que en esta audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba, la defensa del señor Francisco Roberto Cosenza Centeno manifestó allanarse en el proceso, es decir, que no estaría presentando, según lo que dijo su defensor, ningún recurso de apelación ante el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y tampoco estarían presentando algún recurso de amparo. Esto ha sido lo resuelto hace algunos instantes por el juez de extradición de primera instancia al conceder esta solicitud de extradición.
Bueno, esta resolución es conceder la petición que realizó el gobierno de los Estados Unidos a través del estado de la Florida para la extradición del señor Francisco Roberto Cosenza Centeno. La defensa de Cosenza reiteró la voluntad de su representado de someterse a la justicia estadounidense, para lo que pidió viajar lo más pronto posible. Sin embargo, señaló que su cliente no reúne los 3 requisitos que establece el acto acordado para una extradición relacionados con el narcotráfico, pues su extradición está relacionada con la figura de corrupción. Mandamos a medicina forense para que se estableciera toda su situación de salud, eso y lo demás, como él ha querido irse hacia Estados Unidos. Nos allanamos a lo peticionado por el gobierno de Estados Unidos. Y aquí ya el auto acordado establece tres eventos que tienen que ser extraditados, quienes pueden ser extraditados, y son narcotráfico, que mi representado no está siendo acusado, criminalidad organizada, que tampoco, y terrorismo. Y el auto acordado establece estas 3 circunstancias, mi representado no está en ninguna de esas 3 circunstancias. En lo que va del año, ya son 7 las audiencias de extradición realizadas en la Corte Suprema de Justicia. Cosenza era el ex jefe de la Tasa de Seguridad Poblacional en la administración del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Este jueves, un juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó la medida de detención judicial al coronel Víctor Alonso Ponce Martínez, acusado por 5 delitos de homicidio ocurridos durante los disturbios postelectorales de 2017. La audiencia inicial fue programada para el lunes 19 de febrero a partir de las 9 de la mañana. Con la presentación voluntaria del coronel Víctor Alonso Ponce Martínez, sobre quien pendía una orden de captura por el delito de homicidio contra 5 manifestantes en San Pedro Sula, comienza un complejo debate legal entre la Fiscalía como principal acusador del Estado y las Fuerzas Armadas, que expresaron respaldarán a Ponce Martínez, quien a partir de esta noche permanecerá en un batallón en condición de reo por orden judicial. El Juez de Jurisdicción Nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción este día celebró audiencia de declaración de imputado y dictó detención judicial al coronel Víctor Alonso Ponce Martínez, acusado por 5 delitos de homicidio. Este ciudadano quedó con detención judicial, va a ser remitido al primer batallón. Este abogado penalista y ex militar cree que la acusación que enfrenta el coronel Ponce amerita una defensa titánica por lo grave de la imputación y se adelanta en la posible estrategia que emplearán para desvirtuar los cargos, pero que aún así su futuro legal no pinta nada bien. En estos casos, pues es lo que más se da cuando existen estas convulsiones sociales, que hay momentos donde al policía o al militar no le queda otra opción, que es como lo último, ¿verdad? Realizar algunos disparos. Entonces había que ver la modalidad en que sufrieron estos homicidios. Dentro de los archivos de las Fuerzas Armadas deberían de ver novedades cómo ocurrieron los hechos en ese momento histórico. Por lo tanto, él puede alegar una causa de imputabilidad. Alegar una causa de justificación en este caso es irracional, consideran defensores humanitarios, pues aunque lo contemple la norma penal, las particularidades en los hechos en los cuales se sustenta la acusación indican que no existió la necesidad de llevar a cabo un acto que produjera el sangriento saldo. No se puede alegar defensa pública, una defensa propia, en vista de que los hechos suscitados realmente dejan mucho que desear y una clara violación a los derechos humanos para contrarrestar la protesta de parte de quienes en aquel momento se estaban pronunciando en contra del supuesto fraude electoral. Para el próximo lunes 19 de febrero quedó programada la audiencia inicial, etapa crucial que tendrá la defensa del coronel Ponce para desvirtuar los cargos. De lo contrario, enfrentaría un juicio bajo prisión preventiva, pues el Código Procesal Penal no permite otra medida en este tipo de imputaciones. Capturan en San Pedro Sula a un hondureño investigado por el FBI por distribución y publicación de pornografía infantil en plataformas de internet estadounidenses. El supuesto agresor se grababa violando a sus pequeñas hijas de 4 y 7 años para luego vender los videos. Las autoridades policiales junto a la Interpol confirman lo mencionado, encontrando el material en donde aparecen lamentablemente más víctimas. Como quiera.
Este hombre fue capturado en San Pedro Sula, en el sector de Cofradía. Identificado con el nombre de Santos Bernabé Chavarría, era buscado por la Policía Nacional por una alerta internacional que giró el Buró Federal de Investigaciones FBI a la Policía Nacional con pruebas de publicaciones de videos pornográficos donde se incluían 2 niñas, una de 4 y 7 años. Resultaron ser hijas y eran utilizadas, según indican investigaciones, en violaciones y filmaciones del mismo para luego vender los videos en sitios de internet internacionales en los Estados Unidos. Podemos decirle que es una captura de alto impacto social por el simple hecho de que este individuo estaba abusando de sus 2 menores hijas y hemos identificado una tercera víctima. En ese sentido, pues miramos que nosotros estos hechos son muy lamentables. Autoridades de investigación hondureña confirmaron que al momento de la captura en su domicilio se logró el decomiso de aparatos móviles con material y pruebas que lo vinculan. En este allanamiento pues se recolectaron indicios muy importantes como ser una USB, 2 microchip SD y el teléfono celular con cual este individuo grababa a estas menores cuando hacía sus abusos. Para Derechos Humanos y defensoras de mujeres, en Honduras las denuncias por estos abusos sexuales cada año incrementan su índice. Son más de 2.000 denuncias que se han presentado o llamados de auxilio de mujeres víctimas, de niñas víctimas al 911. En las investigaciones que realizó la Policía Nacional, y así lo informaron, Santos Bernabé explotaba sexualmente a otras menores. Nahum Marín, Telenoticias. Profundizamos sobre esta temática, la captura de un padre de familia que abusaba de sus 2 hijas de 4 y 7 años, a quienes luego exponía en redes de pornografía infantil, solo viene a develar un grave problema oculto en el país, dicen los expertos, al indicar que cada 4 horas se está abusando de un menor en Honduras. Los niños no son prioridad en Honduras actualmente y eso es lamentable. Así reacciona este entrevistado ante la captura, gracias a la intervención del FBI, de un padre de familia que abusaba sexualmente de sus hijas desde que tenían 4 y 7 años de edad en el departamento de Cortés y que, no conforme con eso, filmaba los abusos para crear pornografía infantil que luego vendía en internet a varios pederastas. Si no hubiese habido una intervención, ¿verdad?, por parte de otra instancia internacional, pues esto continuaría, ¿verdad? Y eso es, como este caso hay muchos en el país y es lamentable. No hay logística, no hay recurso humano, no hay innovación tecnológica, no hay personal para el tema de análisis psicológico, psiquiátrico actualmente, no hay capacidad de investigación. La situación es tan grave que en promedio cada 4 horas se está abusando sexualmente de un niño hondureño, según las investigaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Esto motiva a que las defensoras y activistas sugieran la implementación en Honduras de la Ley Olimpia para evitar que los niños sean víctimas de abuso sexual y de delitos cibernéticos. Una ley como esa, sí, realmente se aplica, daría excelentes resultados. Sería maravilloso en el país realmente. Ojalá que las autoridades estén escuchando esta entrevista y efectivamente le pongan atención a lo que es bueno en otros países y que ha dado excelentes resultados, que también se aplique aquí en Honduras. Al respecto, en la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas, ICET, dicen que parte del problema es que el gobierno anterior disminuyó las penas del Código Penal y junto a los altos índices de impunidad podrían estar motivando a los victimarios a cometer los abusos. Lo más grave es que en el gobierno anterior bajaron las penas para este delito grave que vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo bajaron de 4 a 6, 7 años cárcel. Y lo que queremos nosotros como CICET es que se incrementen las penas realmente. Ya se está modificando el Código Penal en los delitos de trata de personas en los diferentes tipos de modalidades y que no haya más vulneración de derechos. La realidad es que cada día al menos 6 niños sufren de violencia sexual en el país y esto debería motivar a las autoridades, sobre todo a la presidenta hondureña, a cumplir sus promesas de campaña y priorizar en la protección de los grupos vulnerables, señalan los defensores. Cuando retornemos con el noticiero líder, informamos sobre las 2 iniciativas que se presentaron ayer en el Congreso Nacional. Una para suprimir la personalidad jurídica de los partidos políticos
que según el proyectista, el hombre de la iniciativa de ley, cometan ilícitos, entre ellos golpes de Estado, etcétera, etcétera. Y la otra que ha presentado el diputado Ramón Barrios, para que ya las Fuerzas Armadas no sean garantes de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Hoy el coordinador del Libre, Manuel Zelaya, ha dicho en redes sociales que esa iniciativa de Barrios es unilateral, que no tiene el apoyo de la presidente Castro, pero Barrios le ha respondido a Mel que no tiene por qué pedirle permiso ni a él ni a la presidenta para presentar iniciativas. Atentos. Antes de nuestra sección del emprendedor, le contamos cómo una talentosa joven cholutecana está incursionando en el mercado con sus famosos diseños coquette, de moda en esta temporada. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. A la espera de una oportunidad en la docencia, la maestra Amy Andino se reinventa y emprende en la venta de accesorios de cabello con los famosos ganchos o monos coquet. No teníamos trabajo, entonces decidí nuevamente retomar el emprendimiento. Ya le puse un nombre, antes no lo tenía, empecé a comprar cosas nuevas, miraba tutoriales de México que hacían cosas muy bonitas, entonces fue cuando decidí, empecé a comprar cosas, miraba cosas en redes sociales, en las páginas y en las tiendas en línea y todo eso, entonces empecé a acondicionarme de todos los materiales y pues hoy en día todo el que me pidan se lo puedo hacer. Es difícil conseguir una plaza en la que es magisterio, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, con la bendición de Dios, siempre nos ha ido muy bien el emprendimiento y de eso pasamos por los momentos. Pero ella asegura que antes de realizar su sueño profesional en la docencia, desde pequeña junto a su abuela realizaba sus propios diseños con retazos de tela. No hay, a veces uno con las necesidades que quiere empleo, pero no puede obtenerlo, ¿verdad? Más la situación del país que está difícil, entonces uno tiende a hacer algo porque todo joven quiere superarse, quiere salir adelante, entonces decidimos lo que es emprender. Hoy por hoy sus mayores ventas las realiza en línea. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. En educación financiera le mostramos cómo evaluar sus finanzas para administrar mejor su dinero, respondiendo las siguientes preguntas, teniendo un papel y un lápiz a mano y una calculadora. Educación financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cuándo fue la última vez que elaboraste un presupuesto? ¿Sabe cómo hacer un presupuesto personal? Llevar cuenta de sus ingresos y gastos periódicamente es ideal para llevar el control de sus finanzas y conocer el dinero que necesita para cumplir con sus obligaciones. ¿Cuáles gastos específicos afectan su presupuesto mensual? Si sus gastos superan sus ingresos mensuales, es hora de pensar en medidas para evitar que sus finanzas se salgan de control. Un ejemplo, cada domingo cuando se toma un café con postre, si identifica que ese gasto afecta su presupuesto mensual, puede llevar el postre desde su casa y solo comprar el café. ¿Qué porcentaje de sus ingresos mensuales está ahorrando? Para unas mejores finanzas personales es clave conocer la importancia del ahorro. Para una mejor economía personal, le proponemos que destine mínimo el 10% de sus ingresos para ahorrar cada mes para que se convierta en una obligación más. Al trascender la iniciativa del diputado Jorge Barrio de eliminar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de ser garantes en la alternabilidad del poder, el asesor presidencial y coordinador del Libre, Manuel Zelaya, reaccionó en su cuenta de X señalando que no comparte esa iniciativa de Barrios. Esto fue lo que texteó. No dudo de las buenas intenciones del diputado Barrios y aunque él tiene las facultades, esa iniciativa no fue conocida por la presidenta Xiomara Castro ni por la dirección del Partido Libre y no la compartimos, expresó Manuel Zelaya Rosales.
El diputado del Libre, Ramón Barrios, fue directo al responder al expresidente y coordinador del Libre, Manuel Zelaya, que no tiene que pedir permiso a nadie para presentar sus iniciativas. Reiteró que la propuesta para quitar a los militares la función de garantizar la alternabilidad en el poder está sustentada, mientras analistas y militares en retiro estiman la acción como una afrenta a los militares y a su institucionalidad. El diputado Barrios sostuvo este jueves que su iniciativa de ley para reformar el artículo 232 de la Constitución para quitarle la atribución a las Fuerzas Armadas de garantizar la alternabilidad en el poder se mantiene y no necesita pedirle permiso a nadie en respuesta al mensaje de Manuel Zelaya. Yo tengo la libertad de presentar iniciativas, además soy presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Efectivamente no lo platiqué con la Presidenta de la República, ella es titular del Poder Ejecutivo. Efectivamente no lo platiqué con el coordinador general del partido. Barrios justifica que los militares han incumplido con esa atribución que le otorgó el constituyente. Cuando se aprobó la reelección presidencial, no lo hicieron. Que cuando tenían la obligación de asegurar el ejercicio de la alternabilidad de la presidencia en el 2009, tampoco lo hicieron. Que no lo hicieron en 1970 cuando se dio un golpe de Estado contra el doctor Ramón Ernesto Cruz. Que no lo hicieron en 1963 cuando le dieron un golpe de Estado a Ramón Villeda Morales. Este ex jefe del Estado Mayor Conjunto, uno de los personajes de la crisis del 2009, considera que es un blindaje que está realizando el actual gobierno por sus intenciones de continuar en el poder. Y esto lo que persiguen es la perpetuación en el poder bajo el concepto de un Estado socialista, porque están amarrados con lo que es el Foro de Sao Paulo, que es un proyecto socialista, de Estado socialista, que conlleva a la destrucción de la democracia y a la destrucción de la República. Y le recuerdo a los miembros de las Fuerzas Armadas, como dice aquel dicho, las Fuerzas Armadas vivirán mientras viva la República, pero si la República desaparece, las Fuerzas Armadas también está en peligro. En iguales condiciones reacciona el general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado, al señalar que de concretarse esa acción provocaría una ruptura en el balance para el funcionamiento correcto del Estado, pues se concentraría el poder en el Ejecutivo. En este caso, el Ejecutivo, que ha estado dando muestras en sus decisiones de centralizar el poder en lo mayor ámbito posible. Para este abogado constitucionalista es un ataque frontal contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Es ultrajante al marco constitucional, al 272, es un ataque frontal, no justificado ni en el contexto histórico ni en el contexto constitucional contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Honduras. La propuesta del diputado Ramón Barrios de inmediato fue rechazada por las bancadas de oposición en la Cámara Legislativa y aseguraron que no permitirán que sea aprobada. El panorama para esta iniciativa del diputado Barrios es un poco negativo, pues necesita 86 votos al ser una reforma constitucional para ser aprobada en este poder del Estado. José Andino, Telenoticias. Gustavo Solórzano es gerente de la asesoría legal del COEP y es del criterio que el proyecto de reforma constitucional al artículo 272 que presentó el diputado del Libre Ramón Barrios es una cortina de humo. Presentarlo de la forma como se hizo pareciera más como un sombrerazo, por decirlo, y hacer un toque de mesa en ese momento para desviar la atención de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Así que yo me quedaría más con este último análisis. Solórzano considera que no va a prosperar esta iniciativa que debilita la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, al tiempo de puntualizar que este proyecto transgrede el principio democrático de alternabilidad en el ejercicio del poder estipulado en el artículo 4 constitucional, que es pétreo. Como una estrategia orientada a debilitar aún más la democracia y la poca confianza en las instituciones, califica la oposición las últimas iniciativas de ley presentadas en el Congreso, además del control de la Sala Constitucional. El gobierno de Libre se quita la máscara de su proyecto continuista y de mantenerse en el poder a la fuerza con 3 acciones que han emprendido esta semana. Serían los 3 zarpazos más frescos del partido oficialista que, según la oposición política, tiene el propósito de secuestrar el Poder Judicial, convertir en florero a las Fuerzas Armadas y desaparecer a cuanto partido le haga sombra en las urnas. Lo que están buscando es desaparecer partidos para quedarnos como en Cuba, Venezuela o Nicaragua, que son partidos únicos que hacen lo que quieren.
Atrevidos flechazos al corazón de la democracia local que no son producto del desvelo en el mes del amor, sino más bien una jugada sincronizada de Libre que, según el designado presidencial Salvador Narrala, son líneas del Foro de Sao Paulo que cumple como monaguillo de parroquia, dice el asesor presidencial Manuel Zelaya. Es orquestado y el director de la orquesta se llama José Manuel Zelaya Rosales, cuyo sobrino es el ministro de Defensa, o sea, la autoridad superior encima de las Fuerzas Armadas. Esto claro que es orquestado. Pero no toda la membresía de Libre sintoniza con las pretensiones presidenciales de atornillarse en el poder por la vía de la fuerza. El diputado Jorge Cálix está claro que este ruido político electorero dinamita la imagen del gobierno y no lleva comida a la mesa de los más necesitados. Genera un ambiente incorrecto, un ambiente de inestabilidad inadecuado. Y me parece que estamos enfocando mal las cosas, porque pienso además que deberíamos de dejar de hablar de los problemas de la política, porque los problemas de la política solo le importan a los políticos, y no estamos hablando de los problemas de la gente. No falta quienes piensen que Libre y sus asesores extranjeros exploran el terreno para medir la tolerancia de los hondureños antes de probar por cualquier vía la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente. Una democracia perfecta en un país perfecto para sembrar el caos, la incertidumbre, la destrucción de la institucionalidad y para declarar como moneda de curso común la corrupción. Ulises Aguirre, Telenoticias. Las dos iniciativas presentadas por los diputados del Partido Libertad y Refundación no son prioridades ni lo que la población necesita en este momento, se afirma desde la capital industrial del país. Ningún político en este momento está hablando de reformas electorales. O sea, esas son las verdaderas reformas que el pueblo necesita, la segunda vuelta, la ciudadanización de mesa, el que realmente se le permita a los hondureños que están en el exterior y que sostienen la economía del país puedan votar tranquilamente. Estas mociones que están metiendo en el Congreso Nacional pareciera que son como globos sonda, ¿verdad? Que están lanzando para ver qué pasa y para ver cómo reacciona la ciudadanía y obviamente, pues, como usted bien lo ha dicho, más bien genera más inquietud. Para el empresario Mario Canaguati, estas iniciativas no dejan de generar dudas sobre la estabilidad política y jurídica del país, afectando la inversión. Realmente penoso, las Fuerzas Armadas han sido las responsables de lo que es la alternabilidad en el poder desde 1980 y centavos. Y creo que hacer una modificación en ese sentido en este momento está fuera de lo que nosotros como hondureños estamos esperando. La visión de los políticos debería estar orientada a atender las necesidades de la población porque estas mociones están al margen de lo que espera la sociedad y realmente es penoso, manifestó el empresario. Solo corregimos que no son mociones, son iniciativas y son reformas constitucionales. Se nos fue este errorcito ahí, pero lo corregimos a tiempo. La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, expresó que los Estados Unidos espera que las instituciones del gobierno estén trabajando según la ley y los acuerdos. Mire, obviamente hay muchos rumores de muchas cosas que están ocurriendo en Tegucigalpa, pero el enfoque de los Estados Unidos es en las instituciones del gobierno. Es importante que cada institución está trabajando según la ley, según los arreglos y que con un enfoque basado en lo que es mejor para el pueblo de Honduras. La diplomática estadounidense reiteró la necesidad que el Congreso Nacional nombre de manera permanente al fiscal general y fiscal adjunto. Mire, no estamos involucrados en las acciones del gobierno, pero obviamente es importante por cada institución en el gobierno, parte ejecutivo, legislativo y judicial, trabajar según los arreglos. Todavía estamos esperando una decisión por parte del Congreso en un fiscal general que no es interino. Ellos necesitan votar en esto. Hay muchas otras posiciones también. Corte Suprema tiene sus arreglos y la ley que pertenece a esa parte de las acciones y todos debieran trabajar en una forma transparente según los arreglos para beneficiar al pueblo de Honduras. Dogu no se quiso referir a las iniciativas de ley presentadas por el diputado Ramón Barrios y el suplente Andrés Castro porque no ha escuchado los pormenores de las iniciativas. En otra temática, la delegada del gobierno para negociar con la ONU el convenio que dé vida a la Sisi, Rixi Moncada, fue clara este jueves al dejar entrever que no hay nada porque no es de la noche a la mañana que se logran los acuerdos y más bien arremetió contra la UFERCO al indicar que es tiempo de ponerse a trabajar con los casos que tienen, pues ya hay presupuesto y personal. El mensaje también fue para el Poder Judicial.
Todavía no se puede hablar de fechas para la suscripción de un eventual convenio con la ONU. Así de tajante fue esta representante de la delegación oficial que viajó a Nueva York al defender que no es de la noche a la mañana que se logran acuerdos, más aún cuando hay reformas pendientes. Naciones Unidas ha planteado una serie de reformas que son reformas previas, que son reformas que se exigen, de las cuales hay por lo menos 3 que ya el Congreso las aprobó. Quedan algunas reformas por hacer y yo entiendo que el Poder Ejecutivo enviará pronto esos proyectos de reforma para continuar con Moncada evadió responder si la Sisi llegará o no en este gobierno, pero increpó a quienes han multiplicado las dudas, como el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, que ya perdió los aplausos de la exministra de Finanzas. Escudarse en la falta de personal o escudarse buscando razones para combatir la corrupción, para combatir la delincuencia organizada, para combatir las mafias en este país que vienen operando desde siempre, me parece a mí que no es lo adecuado. El Ministerio Público y particularmente la UFERCO creo que tiene condiciones como para poder llevar a juicio casos de corrupción público-privada, y a los jueces, a los magistrados, pues que pongan a trabajar todo el aparato judicial. Pero en la coalición patriótica consideran que esos reclamos surgen por la misma desesperación del gobierno, que se quedó sin pretextos para justificar la eterna demora de la Sisi, señaló. Lo que sucede es que ya no encuentran excusas para poder decir por qué la Sisi no viene, ¿verdad? Tampoco podemos decir que la UFERCO puede hacer algo cuando no tiene las capacidades como se deberían de tener con una UFERCO con dientes. Y la Sisi es vital para fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, destaca el gerente de asesoría legal del COEP, que arguye el principal obstáculo en las negociaciones es el mismo gobierno de Honduras, pues pretende imponer los términos cuando eso le corresponde a la ONU. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, pues lo que se está pidiendo no lo va a aceptar Naciones Unidas, porque prácticamente es venir y decirle a Naciones Unidas instalen lo que es la Sisi y posteriormente nosotros arreglamos las maletas en casa, que aquí ya van todo el tema de las reformas a la Constitución, reformas a otras leyes, y eso no lo va a aceptar Naciones Unidas. De las reformas previas planteadas por Naciones Unidas, hasta ahora Honduras solo ha cumplido con 3. Quedando pendientes varias de ellas aún en el Congreso, entre ellas la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, reformas al Código Penal, la derogación de la inmunidad parlamentaria y de la misma amnistía político, Pacto de Impunidad 2.0. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, circulación de nuevos billetes no tendrá impacto en la inflación, asegura el Banco Central de Honduras. El gerente interino de la NE, Eric Tejada, confirmó este jueves que la empresa Energía Honduras presentó la primera notificación de intención de arbitraje ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, arguyendo violaciones al contrato que finalizó el pasado 18 de agosto del 2023. Bueno, EH aduce que ha sido perjudicado con el contrato y con todo el proceso que ha habido de liquidación del mismo, ¿no? Pero insistimos, no se agotó la ruta procesal administrativa correcta y además es totalmente extemporánea mientras no se agote la instancia interna de negociación directa, y también el contrato está regido por la Cámara de Comercio, por las instancias de arbitraje a nivel nacional, ¿no? Entonces, francamente no comprendemos esta iniciativa. El funcionario considera que el CIADI debe desestimar esa acción interpuesta por la concesionaria colombiana. Es que ya el CIADI nombró los árbitros y Honduras tenía la obligación de proponer un árbitro y no lo propuso. Entonces, lo que queremos saber ahora es por qué no lo propuso. Pero entiendo que lo acaba de decir de manera subliminal, que la empresa Energía Honduras no debió solicitar un arbitraje internacional demandando por 10.000 millones de dólares al Estado de Honduras si antes no agotaba las instancias judiciales locales. Es que esa es la pregunta para Eric, con el riesgo de que el CIADI diga Honduras
no cumplió con la ley con esta empresa, que nos caiga una indemnización de 10.000 millones de dólares. ¿De dónde la agarramos? Y Honduras ni siquiera propuso un árbitro que le correspondería a Honduras. Entonces el CIADI nombró los árbitros porque Honduras no lo hiciera, no se iba a conocer el desenlace de este arbitraje, que lo tendremos en los próximos meses o años, no sé. Esa era la pregunta, pero yo creo que lo dijo subliminalmente él. EH no agotó las instancias internas para ir a solicitar ese arbitraje a este centro. La decisión del gobierno de no nombrar sus árbitros ante el CIADI para el manejo del caso de la demanda de la sede Próspera por más de 10.000 millones de dólares es incorrecta, aseguran los expertos y miembros del sector privado, por considerar que el país no puede desconocer que es suscriptor del convenio de la CIADI, pero la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, minimiza esa acción al asegurar que el CIADI es un invento de modelo de un sistema que busca privatizar la justicia. El gobierno comete un error al dejar de nombrar sus árbitros ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, ante demandas millonarias como el caso de la sede Honduras Próspera. Desde el sector privado llaman a las autoridades a reconsiderarlo, pues aseguran que no se puede desconocer que el Estado de Honduras es suscriptor de un convenio con el CIADI. Es pues necesario que el gobierno de Honduras, a través de sus abogados, proceda a hacer una revisión y un análisis jurídico y legal de cuáles son las implicaciones de que nosotros sí pertenecemos como país al CIADI. Con la negativa del gobierno, el Estado estaría demostrando debilidad institucional y asegurando una condena millonaria e impagable por el orden de los 10.000 millones de dólares. Perder las reservas internacionales, eso significaría en este momento y quedaríamos prácticamente en cero. Yo espero que el Estado ejerza la acción de defensa que le corresponde y a la cual están obligados. Pero esto no parece preocuparle a la precandidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, quien asegura que el CIADI es un invento del modelo y del sistema para privatizar la justicia. Eso es un invento del modelo y del sistema, no es otra cosa que privatización de la justicia. O sea, tenemos un poder judicial por un lado y por otro lado pagamos una justicia internacional para que condene al Estado. Pero esto es contradictorio a las acciones del gobierno, ya que comenzó a reconocer algunos casos como el de Palmerola y desarrollos energéticos, pero otros los desconoce. Honduras tenía la posibilidad de participar en estos 3 tribunales arbitrales, nombrando a al menos uno de sus integrantes, pero ha decidido no hacerlo. Los expertos explican que las últimas demandas se generaron a raíz de un procedimiento equivocado de la administración de Xiomara Castro en el ánimo de corregir las malas decisiones del gobierno de Juan Orlando Hernández, que entregó soberanía a través de aprobación de leyes excesivas. Actualmente son 10 demandas de inversionistas internacionales en contra del Estado de Honduras en el CIADI, de las cuales 9 fueron presentadas solo en el año 2023. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, solo rectifico, me confundí. Es que quien presentó también otra demanda para que se resuelva en el CIADI es Próspera. Y la sede Próspera. Por 10.000 millones de dólares. Por 10.000 millones tantas de dólares. Las demandas, Renato, sí. Y hasta tiende a confundirse uno sí. con tanta complejidad y controversia interna en el país. Lo de EH es otro tema. Tienen razón mis compañeros. En otra información, los nuevos billetes de 100 y 500 lempiras sustituirán las denominaciones deterioradas, sin dejar un impacto en la inflación, aclaró este jueves el Banco Central de Honduras a través de un comunicado en el que explica que el BCH pone a circular solamente la cantidad necesaria de billetes y monedas, según demanda la economía y siempre dentro del marco legal regulatorio vigente en el país. En tal sentido, es de recalcar que no se trata de nueva emisión sin respaldo o dinero inorgánico, tal como maliciosamente había trascendido. Por tanto, se descarta impacto en la inflación, subrayan. También detallaron que la licitación para la adquisición de estos billetes con las nuevas medidas de seguridad se inició en 2021 y comenzarán a circular a partir del próximo mes de marzo.
Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Héctor Ferreira, denunció que los productores no pueden vender más de 100,000 quintales de maíz producido en el territorio nacional, ya que la industria está importando maíz amarillo que no es para consumo humano. Estamos preocupados por conseguirle mercado a más de 100,000 quintales que andan fluctuando en el mercado nacional, que no encuentran mercado, ya que la industria se ha abastecido de importaciones y esto sustituye a la producción nacional. Y que el maíz amarillo que se está importando es un tipo 3 o 4 que no es para consumo nacional. Esa denuncia la estamos tratando de hacer de una manera ordenada. Ferreira solicitó a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico que a través de la Dirección de Protección al Consumidor verifiquen si está la comercialización de maíz importado para salvaguardar la salud de la población y proteger a los productores porque están desplazando la producción nacional. Autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas anunciaron que a partir de este viernes comienzan la actualización cartográfica o precenso a nivel nacional como primera fase para realizar el censo agropecuario y el censo de población y vivienda. El tiempo total de las 3 fases va a ser diferido a lo largo de este año. Este trabajo presencial, que a pesar de que es muy meticuloso y es la base, va a llevar hasta junio, va a estar la gente... Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles, pero somos portadores de malas noticias, principalmente para la gente en la zona sur. San Lorenzo estará registrando hasta 43 grados en esta jornada de viernes, que es totalmente atípico para un mes de febrero, la mitad de un mes de febrero. Y pues los departamentos del sur, del occidente, colindantes con El Salvador, andarán entre 38 y 39. Mire qué temperaturas en la zona occidental. Y pues aquí está este anuncio de la Organización Meteorológica Mundial. Dice que enero que recién pasamos fue el más cálido jamás registrado. Y esto es lo que dice la Organización Meteorológica Mundial, advirtiendo que la tendencia a batir récords observada en gran parte de 2023 continúa en 2024 y enero fue el más cálido jamás registrado y es el 8º mes consecutivo en ser el más cálido registrado para esta época del año y las temperaturas pues en superficie del mar han alcanzado récords en los últimos 10 meses. Y de hecho, vamos directamente a presentarles el siguiente mapa que está registrando las temperaturas oceánicas. En 2023 fue esta línea roja, por encima de los demás años. Y miren dónde vamos en febrero de 2024, por encima de 2023. Es verdaderamente para preocuparnos. Esto va a desencadenar el colapso de nuestros ecosistemas. Un sistema anticiclónico que mueve masas cálidas está al norte de Honduras y se mantiene para esta próxima jornada. Por eso no tendremos nubosidad alguna, pero sí algunas ráfagas de viento en la zona central y sur que podrían dar hasta 66 kilómetros por hora. En el resto, normal. Posibilidades de lluvias en Centroamérica, ninguna para esta jornada de viernes cerrando la semana y pues solamente el oleaje cerca del Golfo de Fonseca un poquito picado, en el litoral Caribe totalmente normal. Y estamos dando seguimiento a este frente frío que se aproxima. El día domingo estará trayéndonos abundante humedad y principalmente el noroccidente del país con lluvias. Se los vamos adelantando. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo $36. Contrátalo ya. Trasciende que presidenta del Poder Judicial consuma zarpazo a Sala Constitucional y respeta orden de precedencia y da titularidad al liberal Wagner Vallecillo. Estrategia de Libre para debilitar democracia se centra en 3 focos: control Sala Constitucional, limitar funciones a los militares y cerrar partidos políticos, advierten opositores. Defensor público de Juan Orlando Hernández vuelve a pedir más tiempo y este viernes se define en audiencia cerrada el tema de la desclasificación de información. Honduras sigue en picada en su democracia, según The Economist, al destacar el mayor retroceso en últimos años.
Capturan padre que abusaba sexualmente de sus hijas menores y las subía a una red de pornografía infantil.